Después del primer encuentro casual, lleno de tensión pero prometedor, con Lily, Ryan regresó a su pequeño apartamento con una extraña sensación. Era una mezcla de su fobia inherente a enfrentarse al mundo exterior, la ansiedad por el papel que intentaba interpretar y una emoción innegable. Había hablado con un extraño, una persona real. No a través de una pantalla. Su mano aún conservaba la calidez de haber tocado la de Lily. Esta sensación, tan simple pero tan profunda, se aferró a él. Anidando en algún rincón de su mente habitualmente reservado para algoritmos complejos y análisis de mercado. El apartamento que Mark le había encontrado estaba en un callejón pequeño y bastante tranquilo en el centro, no lejos de la calle principal donde Lily solía vender flores. Era un apartamento viejo. Con solo un dormitorio, una pequeña sala de estar que también era cocina y un baño sencillo. Las paredes estaban un poco descascarilladas, y el mobiliario era básico, funcional, sin ningún lujo. El colchón era firme, pero no blando como el de su cama king size con memoria. La ducha era un chorro constante, no una experiencia de lluvia artificial personalizada. Era un contraste total con la lujosa y espaciosa villa a la que estaba acostumbrado, un mundo donde cada necesidad se anticipaba y cada deseo se satisfacía con un comando de voz. Aquí. No había sistemas inteligentes que controlaran la iluminación o la temperatura, ni mayordomos que les sirvieran café recién hecho, ni comidas gourmet preparadas por chefs privados. Todo era básico. Ruidoso y tan real que lo abrumaba. Esa noche, Ryan yacía en la cama simple, su mente un torbellino. Miraba el techo, pero sus ojos veían más allá de las manchas de humedad. No había el suave zumbido del aire acondicionado central, solo el lejano ulular de las sirenas que se mezclaba con el tintineo de las campanas de una iglesia cercana. El maullido insistente de un gato callejero en la noche, y el rítmico repiqueteo de la lluvia lloviznando suavemente contra el cristal de la ventana. Le costaba más conciliar el sueño de lo habitual. Pero no era una incomodidad molesta. Había una inquietud subyacente, una excitación palpable que lo mantenía despierto. Estaba demasiado ocupado con la vívida película que se reproducía en su mente. Se preguntó una y otra vez si ella había notado su incomodidad, su falta de fluidez social, la forma en que sus manos se tensaron. Él pensó para sí mismo, este mundo es increíblemente ruidoso. Desordenado y, a veces, aterrador, pero también es increíblemente vibrante, lleno de vida y dolorosamente auténtico. Y por primera vez en años, esa autenticidad no lo repelía, sino que lo atraía. Sino por una nueva y extraña sensación de propósito. Se preparó una taza de café instantáneo. Su nariz arrugándose ligeramente ante el aroma menos refinado en comparación con el costoso espresso de su máquina automática de última generación. Se puso la ropa sencilla que Mark había comprado para él, unos vaqueros viejos, cómodos pero desgastados. Una camiseta gris suave y ya un poco descolorida que contrastaba con sus habituales camisas de seda, y sus zapatillas deportivas familiares, pero ahora con barro seco en las suelas. Se miró en el espejo del baño, el cristal un poco empañado. El reflejo que le devolvía la mirada ya no era el del CEO impecable, con el ceño fruncido y la mirada penetrante.
Era el de un joven que parecía normal, incluso un poco desaliñado y extrañamente vulnerable. Había una luz diferente en sus ojos, una mezcla de aprensión y anticipación. Hizo una inspiración profunda. Sintiendo el aire frío y ligeramente húmedo de la mañana llenar sus pulmones, y murmuró para sí mismo, «Tengo que hacerlo». No era una orden, sino una promesa a sí mismo. El trabajo que Mark le había conseguido a Ryan era a tiempo parcial en una pequeña librería de segunda mano, la librería El Viejo Tomo, un establecimiento acogedor y algo polvoriento. Era un trabajo ideal según los criterios originales de Ryan, prometía una interacción social mínima y le permitía mantener un perfil bajo. Sus principales tareas consistían en ordenar y clasificar pilas y pilas de libros usados, empaquetar cuidadosamente los pedidos en línea que rara vez llegaban y, muy ocasionalmente, ayudar a algún cliente despistado a encontrar un título en particular. Este fue un desafío monumental para Ryan. Él estaba acostumbrado a orquestar fusiones multimillonarias, a dictar estrategias globales y a tomar decisiones que movían mercados enteros. Aquí, se sentía completamente inepto. Lidiando con la humilde tarea de distinguir entre ficción histórica y novela romántica, o de encontrar una edición rara de un clásico para un excéntrico coleccionista. El primer día en la librería fue un torbellino de sensaciones para Ryan. El lugar olía a una mezcla embriagadora de papel antiguo, polvo acumulado, un leve rastro de humedad y el aroma reconfortante de café recién hecho de la pequeña máquina en la esquina. Era un ecosistema olfativo completamente ajeno a los ambientes estériles y con aire acondicionado de sus oficinas. El dueño de la librería, un hombre de edad avanzada con una mirada sabia y una barba blanca bien cuidada llamado señor Alonso, lo recibió con una sonrisa amable. «Joven, tómese su tiempo. No hay prisa aquí. Tenemos tantos libros que uno podría leer toda su vida y no terminaría». Él le guiaba pacientemente, explicándole el sistema de clasificación de Dewey y cómo envolver los libros frágiles. Ryan asentía, sus ojos recorriendo las infinitas estanterías, esforzándose por absorber la información. Sus manos, más acostumbradas a deslizarse por pantallas táctiles, se sentían torpes e ineficaces al apilar las pilas de libros, a veces derribando algunas con un estruendo que lo hacía sobresaltarse, su rostro enrojeciendo de vergüenza. Él se esforzaba por no rozar a los pocos clientes que entraban, evitaba sus miradas directas y respondía a las preguntas con la mayor brevedad posible. «Ese libro, está en la sección de ficción». «Oh sí, está disponible». Su voz seguía siendo un poco rígida, carente de la calidez que se esperaba de un librero. En la hora del almuerzo. En lugar de un almuerzo de negocios gourmet o una comida preparada por su chef personal, Ryan compró un sencillo plato de arroz con pollo en un pequeño puesto callejero. El aire vibraba con el aroma tentador de la comida casera, el bullicio alegre de las conversaciones, el sonido metálico de los cubiertos contra los platos. Todo era una cacofonía de experiencias nuevas para él. Se sentó en un rincón apartado, comiendo rápidamente, sus ojos, que antes escaneaban datos en pantallas, ahora observaban con una fascinación silenciosa a la gente que lo rodeaba. Vio a trabajadores cansados devorar sus comidas con gusto,
riendo y bromeando entre ellos. Sin rastro de la preocupación que a menudo veía en los rostros de sus propios ejecutivos. Era un mundo completamente desconocido para él, un lienzo de vida real que apenas comenzaba a descifrar. En los días siguientes, Ryan comenzó a sentir una transformación sutil dentro de sí mismo. Se fue acostumbrando gradualmente a la rutina de la librería. Sus manos dejaron de sentirse tan torpes al clasificar los libros, y para su propia sorpresa. A veces se encontraba sonriendo inconscientemente al descubrir una vieja dedicatoria escrita a mano en la primera página de un libro o un dibujo peculiar de un niño escondido en las páginas de un cuento. Todavía no se sentía completamente integrado, la fobia social no desaparecía de la noche a la mañana, pero al menos, ya no sentía esa tensión paralizante al interactuar con los clientes. Podía mantener una breve conversación sobre un autor o recomendar un título con menos sudor en las palmas de sus manos. Y luego, cada tarde, como un ritual sagrado. Después de terminar su turno en la librería, Ryan se subía a su vieja bicicleta y pedaleaba por las calles concurridas hasta llegar a la vibrante esquina donde Lily vendía flores. Él siempre se aseguraba de que su aparición pareciera totalmente accidental, un simple transeúnte, pero en realidad, cada movimiento, cada momento de su llegada, estaba meticulosamente calculado. Él encontraba un rincón estratégico, quizás se sentaba en una pequeña cafetería con mesas en la acera de enfrente, y desde allí observaba en silencio y con una devoción casi reverencial cada uno de sus gestos. La veía saludar a cada cliente con una paciencia inquebrantable y una calidez genuina. La veía inclinarse graciosamente para recoger los pétalos caídos que salpicaban el suelo como confeti, la veía irradiar esa sonrisa contagiosa y RNGR incluso en los momentos de mayor agotamiento. Él observaba la delicadeza con la que envolvía cada ramo, el cuidado con el que escuchaba las historias de sus clientes, la forma en que ella entregaba las flores no solo como un producto, sino como un regalo lleno de buenos deseos y alegría. Cada interacción era una lección silenciosa para Ryan sobre la verdadera conexión humana. Ocasionalmente, Ryan inventaba una excusa para acercarse, una excusa que sonaba natural, aunque su corazón latiera desbocado. «¿Hoy ha vendido muchas flores, Lily?», preguntaba. Su voz ya un poco más suave y natural que la primera vez, gracias a la práctica constante. O, si veía que ella luchaba con algún bulto, ¿necesita ayuda para mover esas cajas de flores? Estoy libre ahora. Lily siempre le sonreía con una amabilidad que lo desarmaba. Ella no sospechaba lo más mínimo sobre la regularidad de sus apariciones. Para ella, Ryan era simplemente un chico amable, algo tímido, y un poco torpe, que parecía estar luchando por encontrar su camino en la vida, como tantos otros en la gran ciudad. Ella compartía con él, con una inocencia refrescante, pequeñas anécdotas de su día, el cliente que compró un solo clavel para reconciliarse con su amada, la alegría de una abuela al recibir un ramo de su flor favorita. O los pequeños desafíos diarios de su negocio. Hoy vino una niña a comprar flores para su madre, pero no tenía suficiente dinero. Me dio tanta pena que le regalé una pequeña rosa, contó Lily. Sus grandes ojos brillantes con una compasión tan pura que conmovió a Ryan.
Al fin y al cabo, la felicidad de los demás también es mi alegría, ¿verdad? Ryan la escuchaba. Cada palabra de ella se filtraba en su alma, llenando su pecho con una sensación cálida y desconocida. Él se dio cuenta con una claridad asombrosa que toda su riqueza, todo su poder, no podían comprar ni una pizca de la autenticidad, la alegría y la simple belleza de esos momentos compartidos. Él comenzó a desear, con una intensidad creciente, convertirse en una parte integral del mundo de ella, un mundo vibrante, lleno de color y rebosante de bondad. Una tarde, el cielo se oscureció repentinamente. Y una fuerte tormenta se desató sin previo aviso. La lluvia cayó a cántaros, lavando las calles y obligando a los transeúntes a buscar refugio apresuradamente. La calle, antes bulliciosa, se volvió desierta y silenciosa, solo interrumpida por el sonido atronador de la lluvia. Lily entró en pánico, luchando con la lona para proteger sus preciosos ramos. Pero el agua se precipitaba sin piedad, empapando varias de sus hortensias de un color azul vibrante. Ella miraba con desesperación cómo las delicadas flores, su sustento, comenzaban a marchitarse ante sus ojos. De repente, una figura familiar irrumpió bajo la lluvia torrencial. Era Ryan. Él corrió hacia ella, sin importarle que su ropa se empapara al instante. Con una agilidad sorprendente para alguien tan acostumbrado a una vida sedentaria, rápidamente ayudó a Lily a asegurar la lona, tirando con fuerza para crear un refugio improvisado. Luego, sin dudarlo, se quitó su propia chaqueta, ahora pesada y empapada, y la usó para cubrir los ramos más vulnerables que quedaban. «Lily, ¿estás bien?», preguntó. Su voz ligeramente entrecortada por el esfuerzo y la prisa, una genuina preocupación evidente en su tono. Lily levantó la vista, su cabello oscuro pegado a su frente. Pero una sonrisa radiante y llena de alivio se extendió por su rostro. «Estoy bien, Ryan. Gracias, me has vuelto a salvar». Ella estaba profundamente conmovida por su presencia inesperada y su acto de desinterés. Nunca nadie había hecho algo así por ella. Después de asegurarse de que las flores estuvieran lo más protegidas posible, Ryan y Lily se quedaron de pie, uno al lado del otro, refugiados bajo un pequeño alero. Escuchando el sonido rítmico y ensordecedor de la lluvia golpear el techo de hojalata. Los dos se mantuvieron en un silencio cómodo por un largo momento. Solo sus respiraciones uniformes y el estruendo de la lluvia llenando el espacio. Ryan sintió una cercanía inusual, una sensación de camaradería que nunca antes había experimentado. Él nunca había compartido un momento tan real y vulnerable con nadie más que con Mark, y Mark era su empleado. Miró a Lily. Observando cómo ella acariciaba suavemente los pétalos empapados de las flores, su mirada llena de tristeza. «Mis flores están tan mojadas, Ryan, será difícil venderlas ahora», dijo Lily en voz baja, con un matiz de desilusión en su voz. El corazón de Ryan se encogió. Quería hacer algo, cualquier cosa, para borrar esa tristeza de su rostro. «Déjame ayudarte», dijo, su voz sorprendentemente firme. «Compraré todas las flores mojadas». Él no pensó, solo reaccionó.
Lily lo miró con asombro, sus grandes ojos fijos en él, llenos de confusión. ¿Comprar tantas? ¿Para qué? ¿Dónde las vas a poner? Además, no están tan bonitas cuando están mojadas. Ryan se sintió un poco torpe. No había pensado en una excusa. Ah, yo quería donarlas al hospital infantil cercano. Creo que a los niños les encantarán, aunque estén un poco mojadas. El color vibrante seguro que les alegra el día. Se le ocurrió una razón plausible sobre la marcha. Una que además le hacía sentir una punzada menos de culpa por su engaño. Lily lo miró, sus ojos ahora brillando con una mezcla de sorpresa y admiración. Eres tan amable, Ryan. Entonces, déjame hacerte un descuento. Considera que es mi agradecimiento por toda tu ayuda. Ryan le sonrió, una sonrisa genuina que rara vez le salía. No hace falta, cobra el precio normal. Quiero ayudarte. De verdad. Después de la lluvia, Ryan ayudó a Lily a cargar todas las flores mojadas en la cesta delantera de su bicicleta. A pesar de que la llovizna persistía. Pedaleó con determinación y una extraña alegría, llevando el cargamento de flores hasta el hospital infantil más cercano. Sintió una profunda satisfacción al ver las sonrisas radiantes de los niños. Algunos pálidos y frágiles, cuando recibían los coloridos ramos. No necesitaba el reconocimiento, solo la simple certeza de haber hecho algo significativo. Algo que había traído un poco de luz a la vida de otros. En los días y semanas siguientes, la frecuencia de las apariciones de Ryan en el puesto de Lily se multiplicó. Él continuó con su trabajo en la librería de segunda mano, pero la mayor parte de su tiempo libre, que antes dedicaba a monitorear mercados o a la soledad de su mansión, ahora lo pasaba cerca de ella. Ya no era un simple observador a través de las cámaras, se había convertido en una pequeña pero creciente parte del mundo de Lily. Él la ayudaba a descargar los pesados cubos de flores del mercado mayorista al amanecer, a regar cuidadosamente cada planta, a reorganizar su puesto para que las flores lucieran más atractivas. Él la escuchaba con una atención inusual mientras ella compartía sus pequeños sueños, una floristería propia, acogedora y llena de vida, decorada con sus propias manos, y el sueño más grande. Tener suficiente dinero para llevar a su madre a la ciudad para recibir un mejor tratamiento médico. Ryan se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que a pesar de que la vida de Lily estaba llena de dificultades y limitaciones, ella siempre conservaba una actitud inquebrantable de optimismo. Una fe profunda en la bondad inherente de las personas y un amor incondicional por quienes la rodeaban. Esto lo llenó de una vergüenza silenciosa por su propia existencia. Él, que lo tenía todo. Que poseía un imperio financiero, había vivido una vida de aislamiento autoimpuesto y miedo paralizante. Mientras tanto, Lily, que no tenía nada más que su fe y su esfuerzo, irradiaba una luz y una felicidad que él nunca había conocido. En una tarde, mientras el sol se ponía, pintando la calle con tonos de naranja y púrpura cálidos, Lily y Ryan estaban juntos, guardando los últimos ramos en el carrito. La multitud de la tarde había disminuido, y solo quedaban ellos dos en la calle ahora más silenciosa.
Lily comenzó a cantar suavemente una vieja melodía. Una canción popular y folclórica que su madre solía cantarle. Su voz era clara, melódica y llena de una dulzura natural, y resonaba en el aire crepuscular. Ryan se detuvo, inmóvil, y escuchó. Era un momento de paz inmaculada, algo que nunca había experimentado en su vida de alto voltaje. Miró a Lily, observando cómo mechones de su cabello se movían suavemente con la brisa. Y cómo sus ojos brillaban con una alegría pura mientras cantaba. De repente se dio cuenta de que ya no sentía esa opresión, ese miedo, cuando estaba cerca de ella. Se sentía seguro, en calma, y sí. Por primera vez en mucho tiempo, feliz. Ryan, ¿escuchas? Lily preguntó de repente, interrumpiendo su canción. Es el sonido de una guitarra que viene de lejos. Creo que es de la nueva cafetería que abrió al final de la calle. Ryan escuchó con más atención. Sí, era inconfundible el sonido suave de una guitarra acústica. Lo había escuchado muchas veces a través del monitoreo de sus cámaras, pero nunca había prestado tanta atención como ahora. Él asintió. Sí. Lo escucho. ¿Sabes tocar la guitarra?, preguntó Lily. Sus ojos llenos de una curiosidad inocente. Ryan se sobresaltó. Había aprendido a tocar la guitarra de niño, había sido un pasatiempo que su madre le había enseñado antes de que la perdiera. Pero la había abandonado hacía mucho tiempo, relegándola al rincón más oscuro de su memoria junto con otros recuerdos dolorosos. Negó con la cabeza. No. Yo, no sé tocar. Una mentira piadosa. O al menos, una verdad a medias, ya que no era no saber, sino no haber tocado en años. No quería revelar su pasado complejo, pero tampoco quería negarse rotundamente. Lily suspiró con un pequeño aire de decepción. ¡Qué lástima! Me encanta escuchar la guitarra. Ojalá alguien pudiera tocar para mí. Las palabras de Lily se grabaron en la mente de Ryan, resonando en su cabeza mucho después de que se despidieran. Él regresó a su pequeño apartamento, su mente en una agitación inusual. El sonido distante de la guitarra de la cafetería seguía repicando en sus oídos, no como un ruido molesto, sino como una invitación, un desafío personal. Él podía hacerlo. Podía hacerla feliz. Recordó los acordes, las progresiones, la forma en que sus dedos se movían sobre el mástil. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que sus manos habían abrazado una guitarra? Más de una década, desde que se sumergió por completo en el brutal mundo corporativo y se dejó consumir por su fobia social. A la mañana siguiente, con una determinación inquebrantable, Ryan llamó a Mark. Mark, encuéntrame una guitarra. Una de segunda mano, no necesito nada lujoso, solo algo funcional. Y, por favor, consigue un buen libro de autoaprendizaje para principiantes. Mark, acostumbrado a las peticiones extravagantes de su jefe, no pudo evitar la sorpresa en su voz. ¿Una guitarra, señor? ¿Está pensando en aprender a tocar? Solo haz lo que te digo, Mark. Y no hagas tantas preguntas. La voz de Ryan seguía siendo su habitual tono frío y autoritario, pero Mark,
con su aguda percepción, notó una diferencia sutil. Una chispa de entusiasmo que no había visto en Ryan en muchos, muchos años. La vieja guitarra, con algunas rozaduras y una pátina de uso, llegó al apartamento de Ryan esa misma tarde. Él la tomó en sus manos, sintiendo la madera rugosa, la cuerda de metal fría y un poco desgastada. Gesticuló algunos acordes, el sonido era áspero, desafinado, y cada nota parecía luchar por salir. Sus dedos, más acostumbrados a los teclados de computadora, se sentían rígidos y adoloridos al intentar presionar las cuerdas. Dedicó toda esa noche a practicar, mirando el libro de aprendizaje. Recordando dolorosamente lo poco que sabía. Repitió una y otra vez una sencilla melodía, cada acorde, cada nota, hasta que sus dedos se ampollaron y le dolieron intensamente. La frustración amenazaba con abrumarlo, pero no se rindió. Quería hacerla feliz. Quería expresarle algo más profundo que simplemente ayudarla a mover flores o comprarlas. Quería que ella viera una faceta diferente de él, una faceta que incluso él mismo había olvidado por completo. El capítulo 2 concluye con Ryan dando sus primeros, y a menudo torpes, pasos en el mundo real. No solo se enfrenta a las tareas mundanas de un trabajo normal, sino que también lucha con el despertar de emociones y deseos genuinos. Impulsados por la presencia luminosa de Lily. Él se está esforzando por superar sus propias barreras, un pequeño avance a la vez, para cerrar la brecha entre dos mundos y, en última instancia, para acercarse al corazón de la radiante florista. El secreto de su verdadera identidad sigue siendo una amenaza latente, una bomba de tiempo potencial. Pero por ahora, Ryan está demasiado absorto aprendiendo a vivir y sentir, algo que nunca se había atrevido a hacer antes. La música, la lluvia, las pequeñas interacciones. Cada una es una pieza del rompecabezas de su nueva vida.